Arratsaldeon guztioi, hasten dugu orain saioa, otsailaren 17-16 da, eta gaur Cristina Hinojez gurekin dago. Sinodalitateari buruz hitz egiteko. Konfer Euskadik eskaintzen digun hitzaldi honek harrera ona izan. Presentamos ahora a Cristina Hinojez. Es laica, católica, teóloga, escritora. Y bueno, lo que ahora nos interesa pues es que ella participó como miembro de la Comisión Metodológica de la Asamblea del Sínodo de los Obispos y allí pues detectó un cambio en lo que es la forma de celebrar un sínodo, de vivirlo, de conducirlo, pues en que no predominase lo vertical, sino la búsqueda de la participación, de la comunión, del consenso, ¿no? Incluso dirigiéndose pues, a la vida religiosa, en más de una ocasión pues, ha afirmado que la vida religiosa está llamada a recuperar su creatividad y que, por otra parte, pues, la sinodalidad ha de ser una parte sustancial de la Iglesia, no un añadido de moda. Y propone avanzar en ello y hacer de la sinodalidad un proceso de cambio. Y ese es justamente el tema titular de la charla que va a impartir a continuación. Por lo tanto, bienvenida Cristina y es tuya la palabra. Buenas tardes a todos. Es un placer poderme dirigir a vosotros porque he estado en una pequeñita parte del País Vasco, pero no en todo el País Vasco como puedo estar ahora gracias a la tecnología. Aunque sea una charla online, a mí me gustan mucho las charlas participativas porque al final la práctica me está diciendo que las preguntas que las personas hacen suelen ser lo que le da más cuerpo a la charla, por una sencilla razón. Yo tengo un esquema preparado con lo que para mí es importante comunicar, pero seguramente que vosotros tendréis preguntas muy concretas que para mí serían de gran ayuda que me las hicierais. Por lo tanto, a mí no me gusta mucho hablar y que luego me vengan con las preguntas, porque al trabajar con un esquema y no tener un texto escrito, como cuando pronuncio, por ejemplo, una conferencia o una ponencia en un sitio que luego se va a publicar, pues yo puedo decir una cosa a mitad que no la tengo programada en el esquema y que de repente me acuerdo que puede ser importante, pero si vosotras queréis hacer una pregunta a partir de ese momento y la dejáis al final, para mí ya se me ha olvidado, entonces es más difícil que lo centre. Así que siempre que queráis interrumpirme mientras yo estoy hablando, abrís la cámara, si queréis abrir la cámara, abrís el micrófono y me lo decís. O si alguien maneja bien el chat, la puede escribir en el chat, pero creo que es más complicado escribir en el chat y no hacerme la pregunta. Así que yo por mi parte estoy preparada para que en cualquier momento me digáis que queréis hacer una pregunta y me hacéis la pregunta y yo intento comunicar con vosotros y responderos. Seguimos avanzando en sinodalidad. El sínodo ya va cogiendo, digamos, una cierta velocidad. El tiempo pasa, el tiempo va pasando más deprisa de lo que nosotros nos imaginábamos al iniciarlo en aquel octubre de 2021, que nos parece ya un poquito lejano. Y tanto es así y tanto es el trabajo que se ha ido desarrollando que Francisco ha ampliado el sínodo un año más. Es decir, estábamos hablando del sínodo de la sinodalidad 2021-2023 y ahora estamos hablando del sínodo de la sinodalidad 2021-2024. Ha sido necesario alargarlo un año porque el volumen de trabajo era inmenso, porque han surgido muchos temas, porque la estructura era muy nueva, porque había muchos pasos que se daban y no teníamos un referente, porque Francisco cambió la estructura de este sínodo.
Por lo tanto, ha sido necesario un año más, un año de trabajo, un año que, la verdad sea dicha, nos viene muy bien a todos los que estamos un poco dentro de ese engranaje de lo que es el sínodo, y que yo creo que para la Iglesia en general también va a ser bueno. Como sabéis, es un sínodo sumamente novedoso porque por primera vez un papa ha invitado a todo el pueblo de Dios a participar en él, ¿no? A que su voz se escuche y además que se escuchase con calma, porque tuvimos casi 6 meses para poder participar en esa fase diocesana del sínodo. Es la primera vez que eso sucedía y eso requería una estructura nueva, una estructura que llevó a Francisco a hacer algunos intentos en otros sínodos e ir aprendiendo un poco de qué pasaba, qué funcionaba y qué no, y que ya cuando se celebró el sínodo de la Amazonía, realmente ya se puso en marcha una estructura muy, muy similar a este. Lo que pasa es que en aquel momento era solo para la parte, digamos, de la Amazonía y ahora es para todo el mundo. Todo el mundo ha estado invitado y cuando digo todo el mundo me refiero a que Francisco no solo ha pretendido que esta consulta fuera a todo el pueblo de Dios, sino que también fuese a aquellos que por alguna razón habían abandonado la Iglesia, por la razón que fuera, a aquellos que pertenecen a otras confesiones cristianas e incluso a otras religiones, y que también participaran aquellos que públicamente admiten ser no creyentes. Porque al principio esto causó mucho revuelo, como casi todo lo que dice Francisco, pero tiene su razón de ser. Sus razones de ser es, sabéis que en español tenemos un dicho que dice que hay veces que estamos tan cerca del bosque que los árboles no nos lo dejan ver. Bueno, pues eso nos puede pasar también a los miembros de la Iglesia, que estamos muy metidos, tan metidos, que nos falta un poquito de perspectiva para poder visualizar qué es lo que pasa. Y muchas veces las personas que, por el motivo que sea, que no tenemos que juzgar, han dejado la Iglesia, o aquellas que sencillamente no pertenecen a ella o se declaran no creyentes, nos pueden precisamente por esa distancia que han tomado, nos pueden ayudar a ver cuestiones que nosotros no vemos. Cuando hablamos de seguir avanzando en sinodalidad, estamos avanzando con palabras, vamos a decir así, que podrían ser empeño, decisión, signo, rostro, fidelidad. Todo eso lo tenemos que seguir ampliando en nuestro vocabulario día a día. Y avanzar en sinodalidad, ahora que ya ha concluido la fase continental del sínodo, avanzar en sinodalidad para nosotros ya no tiene que suponer sencillamente sentarnos a esperar a ver qué nos dice el Vaticano, a ver qué nos dice Francisco. Eso llegará en octubre de 2024, incluso después, porque probablemente el texto final tarde un poquito más en llegar. De momento tenemos, para seguir avanzando en sinodalidad, tenemos un elemento que es primordial. Tenemos acceso, porque está colgado en las webs de todas las diócesis, en vuestras diócesis lo tenéis colgado, el documento de la síntesis que se hizo en la diócesis a partir de la participación de todos aquellos que lo hicieron en la fase diocesana. Esa síntesis se tiene que convertir durante mucho tiempo en nuestro documento de cabecera. ¿Por qué? Porque en ese documento está lo que nosotros hemos aportado. En ese documento está aquello que en asamblea, en las diócesis, en nuestras diócesis, se aprobó. Por lo tanto, eso que aparece ahí es lo primero que tenemos que empezar a desarrollar. Es lo primero. A ver, comunidad de San Sebastián, por favor, ¿podéis apagar el micrófono? ¿Nosotras? Sí, vosotras. Si hacéis una pregunta, decidme, queremos preguntar. Ahí sí. ¿Vale? No. No, lo tenéis a la izquierda, abajo. Sí. Pues dale, pon el ratoncito encima y dale, ya verás cómo se... Ya, vale, estupendo, bien. Os decía que el documento de la fase diocesana se tiene que convertir en un documento que tenemos que tener como documento de cabecera, porque esos son los cambios en los que tenemos que estar
muy presentes y muy encima en que se vayan produciendo. Porque la iglesia sinodal ya no tiene que ser una iglesia donde todo nos venga de arriba a abajo, sino que nosotros, igual que Francisco nos ha convertido en protagonistas para que nuestra voz sonara, para que nuestra voz dijera aquello que habíamos reflexionado en los grupos y que habíamos discernido en los grupos, ahora eso que está recogido en el documento de cada diócesis es lo primero que tenemos que empezar a vivir. Por eso hay que tenerlo encima y tenerlo muy presente. Que hay una reunión, que hay una asamblea diocesana, lo que sea. Oye, ¿cómo vamos de poner en práctica todo esto? Este punto que salió que es importante, este punto que decíamos que teníamos que seguir trabajando sobre ello, ¿cómo vamos en esto? Y sobre todo, y no estaría de más, tampoco pasa nada, que de vez en cuando enviásemos un correo al obispo de la diócesis diciéndole, oye, o oiga, como lo tratéis, está la fase diocesana, el documento de la fase diocesana, cómo vamos en el desarrollo y en la implementación en la diócesis de esos puntos que salieron, porque así es como se funciona en una iglesia sinodal, de abajo para arriba. O sea, desde abajo todos juntos aportamos y todos juntos decidimos. Eso es importantísimo tenerlo a mano, el documento de la fase diocesana, porque ahí es donde podemos hacer el gran cambio. Imaginaros que todos los que estamos en este momento conectados, todas las personas que después nos puedan llegar a ver, imaginaros que salimos a un espacio grande, a un espacio abierto grande, y nos separamos unos de otros unos 50 metros. Si cada uno de nosotros somos capaces de intentar cambiar lo que sucede alrededor de nuestros 50 metros, con todas las personas que se lleguen a cruzar, con todas las circunstancias que se puedan vivir, imaginaros qué gran espacio de cambio habríamos generado. De eso se trata. No se trata de grandes proyectos, no se trata de grandes cuestiones que muchas veces las soñamos, pero de una manera muy inalcanzable. No, tenemos que ponernos en la pista de cuestiones que son realizables, digamos, entre todos y en unos plazos de tiempo que se pueden admitir, vamos a decir así, ¿no? Que se pueden asumir. Ese es el primer paso y es el más importante. El segundo paso más importante es una cuestión que muchas veces se nos escapa, porque estamos ahora hablando mucho de cuestiones como hay que cambiar estructuras, hay que modificar estructuras, porque sabéis que en la Iglesia tenemos estructuras en la Iglesia y en la propia vida religiosa, estructuras que son, digamos, de formato sinodal, pero que no funcionan sinodalmente. Por lo tanto, eso habrá que revisarlo, qué funciona, qué no funciona, qué hay que descartar porque la vida va evolucionando y no todo será válido, qué hay que crear nuevo como estructura. Pero ojo, no pensemos solo que las estructuras van a funcionar así por las buenas. Las estructuras funcionan porque hay personas dentro de esas estructuras que las hacen funcionar. Para que esas estructuras funcionen bien, las personas que forman parte de esas estructuras tienen que estar bien. Si la persona no está bien, la estructura acabará estando mal. Y muchísimo peor si al frente de una estructura que se crea ya con una dotación, digamos, de funcionamiento sinodal, se pone al frente a una persona que no crea en la sinodalidad. Porque entonces los problemas que tenemos en este momento en la vida religiosa, en la vida diocesana, en la vida de iglesia en general, se multiplicarán por 100 sin correr mucho. Por lo tanto, al frente de estructuras nuevas, al frente de estructuras que haya que dotar de un funcionamiento sinodal, aunque ya fueran existentes, hay que poner a personas que tengan un sabio conocimiento de la sinodalidad teórica y práctica y sobre todo un convencimiento de que en este momento realmente el Espíritu nos llama a caminar por una senda que iremos convirtiendo en camino para convertir a la Iglesia en una Iglesia realmente sinodal. Una iglesia que nació sinodal y laical en un principio, que lo de laical lo perdió muy pronto, a finales del siglo I, durante el siglo II, pero que su parte sinodal pervivió durante unos 1000 años aproximadamente y que se perdió a partir de esos 1000 años cuando apareció de una forma
os diría que de una forma, no de repente, pero con una fuerza tremenda apareció el clericalismo. Y el clericalismo llevado prácticamente en la práctica desde el finales del siglo XII, principios del XIII, ya de una forma incuestionable hasta nuestros días, nos ha traído los problemas que tenemos y los problemas por los que tenemos que abordar una reforma, que es una palabra que da miedo en la Iglesia porque todavía hay personas que todavía la palabra reforma les lleva a pensar en el siglo XVI y en Lutero, pero no se trata de esa reforma, se trata de una reforma que ya nos fue aconsejada en el Concilio Vaticano II y del cual no hicimos apenas caso. Han pasado 60 años desde el Concilio Vaticano II, desde que se inició, y prácticamente lo tenemos sin estrenar. Por lo tanto, la sinodalidad bebe por una parte en el origen de la Iglesia y por otra parte tiene su referente más inmediato para nosotros en este momento en la eclesiología de comunión, en la eclesiología de pueblo de Dios del Concilio Vaticano II. ¿Alguien quiere preguntar? Entiendo que no. ¿Nadie quiere preguntar? Vale, pues yo sigo hablando. Os decía que para que las estructuras sinodales funcionen bien y funcionen... Cristina, perdona, sí, por favor, no se oye nada. Muchas están reclamando que no se oye. No sé cuál es el motivo. Pues yo tengo el micrófono. Pero se oye muy mal. A mí me da que funciona bien. Pues no sé si será como para escucharlo individual y en grupo resulta... No, se oye muy mal. ¿Me oís bien? Las demás oímos bien. Bien. Se oye esto. Escucha una cosa. Yo muy bien, excelente, pero hay que darle a un sitio para escucharlo. Nosotros oímos muy bien. Cristina, nosotros lo oímos muy bien. Escuchar, igual tenéis el volumen del ordenador bajito, procurar subirlo más. ¿Sabéis hacerlo? Vamos a hacerlo, gracias. Bueno. Lo de abajo ya. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta? Bueno, pues yo continúo mientras no me digáis otra cosa. Os decía que al frente de estas estructuras es vital que las personas que estén, por una parte, sean unas personas convencidas de que la sinodalidad es el camino que en este momento el Espíritu nos pide para la Iglesia, y en segundo lugar, que sean personas convencidas y capaces de trabajar de una forma muy sinodal. Os decía que la persona tiene que estar bien y para ello, y sobre todo lo digo, yo no os conozco, no tengo una referencia previa de quiénes sois vosotras ni realmente a qué os dedicáis cada una de los que me estáis escuchando. Es decir, yo no sé si entre vosotros hay personas, por ejemplo, que se dediquen a la formación dentro de la congregación o a la formación de jóvenes que, bueno, pues estén por lo menos haciendo alguna prueba en las congregaciones. No lo sé. Si hubiera alguien de que estáis en este campo, desarrollándoos en este campo, yo os diría sobre todo que tuvieseis en la formación e incluso que hicieseis como ejercicios dentro de la comunidad de inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque para vivir, primero, para la vida comunitaria es importante, pero es importante la vida a nivel personal, la inteligencia comunitaria, la inteligencia emocional. Os lo digo porque la inteligencia emocional nos capacita no solo para reconocer qué nos está pasando en un momento determinado de la vida, sino para saber articular la petición de ayuda que requiere ese momento. Para avanzar sinodalmente, eso, aunque no os lo creáis, es muy importante a nivel de toda formación, sea formación de noviciados, sea formación permanente, sea formación de lo que sea, pero es primordial que se sepa por lo menos tener unas nociones de inteligencia emocional, saber qué nos pasa. Sobre todo en este momento en el que, aunque parece que avanzamos mucho, realmente no se avanza tanto en algo que es
de suma importancia de cara a una iglesia sinodal. Mirar, una característica de la iglesia sinodal, siempre se nos dice que sinodalidad significa caminar juntos. Es cierto, caminar juntos, pero caminar juntos caminamos por la calle con muchas personas con las que no tenemos ninguna relación y a las que a lo mejor no volvemos a ver en la vida. Y caminamos juntas con esas personas. No, aquí se trata de un caminar juntos con una implicación muy fuerte en el bienestar de la otra persona. La sinodalidad tiene muchas palabras con las que se puede definir. Una de ellas es el cuidado de los unos por los otros y de los otros por los unos. Es decir, todos tenemos que cuidarnos. Y hay otra característica de la iglesia sinodal que es muy importante, que es la transparencia. Y en este caso, además, por supuesto, de la transparencia en cuestiones económicas, que es capital, hay un tipo de transparencia que es esa que tiene que tener una iglesia que no oculta nada. Y en este momento, aunque creemos que ya hemos avanzado mucho, que se ha adelantado mucho, que vamos por buen camino, no vamos por tan buen camino en la cuestión de los abusos en la iglesia. Y me estoy refiriendo a todo tipo de abusos, abusos espirituales, de conciencia, sexuales, por supuesto, laborales. No vamos por buen camino porque las cosas no se han hecho bien desde el principio y hay una sensación de esto no avanza, hay una falta de credibilidad, queramos o no, en la iglesia sobre este tema. Y este tema es capital porque una iglesia, si pretende nacer sinodal y no nace transparente, volveremos a tener las mismas cargas que tenemos en este momento. Y la transparencia en la cuestión de los abusos es tremendamente importante. Por eso en el chat, antes de empezar, como es un enlace un poquito largo, os he puesto un enlace que empieza por UNIGRE, lo veis ahí. Ese enlace es una diplomatura que hacen, lo digo encaminada sobre todo para quienes estéis al frente o al cargo o tengáis una cierta participación en la formación, sea permanente o sea para jóvenes que se integran en vuestras comunidades o en vuestras congregaciones. Es el diploma para luchar contra los abusos, lo voy a decir así que es más fácil. Es un semestre, se estudia un semestre, se puede hacer online, no hace falta desplazarse a la Universidad Gregoriana, lo están abriendo a varios idiomas en este momento, cosa que lleva su trabajo, porque es desdoblar, triplicar y cuadruplicar todo el material en otros idiomas, pero merece la pena. No es un diploma caro para ser de la Gregoriana, se puede hacer en varios idiomas, como os digo, y es una garantía de que entendemos qué ha supuesto, qué supone y qué va a suponer en un futuro la realidad de los abusos en la iglesia. Una iglesia que quiera ser sinodal y no nazca con un sello real de transparencia será una iglesia que volverá a estar condenada tarde o temprano a cometer los mismos errores porque nacerá ya con esos mismos errores y es muy importante que eso no suceda. La contribución específica de la vida religiosa al avance de la sinodalidad, yo diría que, fijaros, es un poco mirar hacia atrás, pero no mirar hacia atrás con tristeza o diciendo, ay, lo que dejamos o ya no volveremos a ser lo que fuimos. No, al revés. Es un mirar hacia atrás para aprender de lo que nos han dejado los demás. La vida religiosa se ha caracterizado siempre en la Iglesia por ser muy radical en el seguimiento evangélico, en el seguimiento del Jesús del Evangelio. A mí me gusta decir siempre que cuando ha pasado algo, una circunstancia, la vida religiosa, para cuando ha llegado de alguna manera a la Iglesia, me vais a permitir que diga oficial, entre comillas, ahí estabais ya, la vida religiosa, asumiendo el problema, creando las soluciones, aportando remedios y consiguiendo que una determinada parte de la población que estaba sumida en un problema salga adelante. Es decir, habéis sido la vida religiosa en la vida de la Iglesia, en la historia de la Iglesia, el elemento más creativo, más dinámico que ha podido tener. Y no siempre os ha entendido así y no
Hay veces que ahora incluso tampoco se entiende así, pero vuestra vitalidad, vuestra entrega, vuestra forma de mirar siempre con un horizonte amplio, de estar muy atentas a los signos de los tiempos, eso es una característica vuestra. Eso hay que expandirlo ahora en la vida, en la realidad sinodal que nos toca vivir, porque de verdad es que es eso lo que ha hecho de la vida religiosa, yo diría que un poco la joya de la corona de la vida eclesial. Eso significa que habrá que tener a la vez una fidelidad, vamos a decir así, muy creativa, porque vuestras congregaciones pudieron nacer en el siglo XV, XVI, XVIII, XIX, en el que fuera. Aunque hubieran nacido en el XX, a principios del XX, nuestra sociedad y nuestro mundo no se parece en nada a lo que vivían, digamos, los fundadores, fundadoras de vuestras congregaciones en los momentos en los que la formaron. Esto no es algo que solo suceda en la vida religiosa. Si somos un poco conscientes, nos tendremos que dar cuenta que el cristianismo que nació en ese siglo I que nosotros hemos colocado como siglo I, no tiene nada que ver con el cristianismo que se vive en la sociedad del siglo XXI. Pues lo mismo que tenemos que hacer unos ejercicios y observar la realidad para que el cristianismo encaje en esta sociedad que nos está tocando vivir ahora, hay que hacer eso mismo para que los carismas que cada uno de vosotros, cada uno de vosotras tenéis en vuestras congregaciones vivan en este mundo. Los carismas tienen una ventaja tremenda porque los fundadores y las fundadoras no fueron unos adelantados a su tiempo. Es una expresión que a mí personalmente no me gusta. Fueron personas atentas a su tiempo y eso ha dotado a los carismas de ser atemporales. O sea, los carismas sirven siempre y sirven para siempre, pero se tienen que adaptar a las realidades. Y el hecho de que sean atemporales permite que el carisma se adapte en cada momento a la realidad que toca vivir en cada momento. Ahora se habla mucho, por ejemplo, y es algo que realmente tiene mucho de sinodal, se habla mucho de la misión compartida dentro de las congregaciones, ¿no? Todos juntos. No es una misión compartida porque, claro, cada vez somos menos en la congregación y necesitamos otras personas que hagan el trabajo. No se trata de eso. Si el planteamiento es vamos a adentrarnos en la aventura de una misión compartida porque resulta que somos poquitas y vamos se me pone. Ahora ya, ¿me oís? Sí. Vale. Decía que la misión compartida tiene mucho de sinodal en este momento porque realmente es un trabajo de todos juntos. Eso sí que se puede visualizar como que caminamos todos juntos. El problema de la misión compartida es que en algunas congregaciones se vive como, bueno, como somos ahora, somos pocos en la congregación, somos pocas en la congregación, vamos a hacer que algunos laicos trabajen para nosotros para que la congregación pueda seguir. No, eso no es misión compartida. La misión compartida requiere sobre todo que tengamos, para empezar, convicción de que es el paso que debemos dar. Segundo, que la misión compartida implica confianza mutua. ¿Por qué? Pues porque la vida religiosa, igual que os decía antes, que a lo largo de la historia ha demostrado ser siempre muy creativa, esa creatividad la ha llevado a sobrevivir en la historia de la Iglesia de muy diversas maneras. La vida religiosa del siglo VI no tenía nada que ver con la del siglo XII, la del siglo XII no tuvo nada que ver con la del XVI, la del XVI no tuvo que ver con la del XVIII y nuestra vida religiosa ahora habrá que buscarle nuevas formas. Pero eso no nos tiene que asustar precisamente por la creatividad que siempre habéis tenido y por la disposición que siempre habéis mostrado. Entonces, ahora vivir la aventura de la misión compartida es vivir realmente la creación de una nueva forma de vida religiosa, que no sabemos cómo será, que probablemente ninguno de los que estamos aquí, desde luego, vamos a ver una iglesia sinodal al 100%, pero somos conscientes de que tenemos que participar en este cambio por nuestra responsabilidad como bautizados y por la responsabilidad que tenemos
con los que vengan detrás. No porque les tengamos que dejar ni una iglesia solucionada, vamos a decir así, ni una orden religiosa en perfecto orden, porque tampoco es eso, pero sí somos responsables de transmitirles la convicción de que un cambio a mejor es posible. Si en la vida religiosa toca ahora abrir el abanico para que personas que no participan propiamente de la vida religiosa, pero sí del carisma, sí de la espiritualidad, pueden compartir con nosotros la misión, bienvenidos sean y vamos a trabajar todos conjuntamente. Estamos para aprender, para escucharnos. La escucha es muy importante, la escucha es algo que, como dicen por ahí, ha venido para quedarse, ¿no? La escucha tiene que ser algo que realmente no haya sido algo que hemos hecho, hemos vivido, hemos practicado durante la fase diocesana. La escucha tiene que ser algo que se mantenga permanentemente en nuestras comunidades religiosas, en nuestras comunidades diocesanas. Solo escuchando somos capaces de aprender, porque solo en esa escucha, que además para vosotros tiene que ser muchísimo más fácil, porque la comisión donde yo colaboro en el sínodo, la comisión de metodología, es la que hace los documentos, ¿no? Y recuerdo que siempre estábamos intentando que el lenguaje fuera muy asequible, no utilizar el típico lenguaje eclesiástico que no lo entiende nadie. Entonces decidimos, en realidad, la escucha que hemos practicado durante la fase diocesana y nosotros dimos a llamar escucha activa, en realidad es la escucha espiritual. Eso vosotros lo tenéis lo sabéis y os habrá sonado, pero nosotros tuvimos que adaptar el lenguaje para que todo el mundo lo entendiera. Pues bien, esa escucha activa, esa escucha espiritual es un elemento que tiene que permanecer en constante práctica entre nosotros. Es la única manera que tenemos de poder crear confianza, de poder saber qué le pasa al otro, saber contar qué me pasa a mí, cómo construir juntos, cómo edificar juntos y cómo caminar hacia adelante juntos. Cuando digo caminar hacia adelante, porque últimamente me dicen algunas cosas, dicen que los que hablamos de sinodalidad o los que tenemos una cierta presencia en los medios, hablamos mucho de incorporar, de darles voz a personas, a grupos que siempre van en una línea, pero que nos olvidamos de otras líneas que son, pues vamos a decir, como más tradicionales en ciertas cuestiones, ¿no? Yo suelo responder que las personas que primero que no es verdad, porque en la sinodalidad se da cabida a todo el mundo, el que no participa, el que no ha participado en la fase diocesana, el que no ha participado en la fase continental, sobre todo en la fase diocesana, ha sido porque no ha querido. De hecho, en la Asamblea de Praga, el cardenal Mario Gres dijo: hemos escuchado el silencio y también las sillas vacías, porque el silencio habla y las sillas vacías eran un mensaje. Pero también es verdad que quienes, digamos, están en esa línea un poquito, pues a lo mejor con más miedo, porque es normal, el miedo es humano y todos hemos tenido miedo alguna vez, pero esas personas pueden participar porque saben y tienen voz. Pero hay otra línea que es muy difícil que tenga voz, y a esas voces silenciosas, vamos a decir, es a las que los que tenemos oportunidad las tenemos que dejar que se oigan, y por eso prestamos nuestra voz a esas voces. Pero no se deja a nadie fuera. Lo que pasa es que hay personas que no tienen posibilidad de llegar a hablar y hay otras personas que, teniendo esa posibilidad, prefieren guardar silencio o sencillamente manifestarse abiertamente en contra del proceso sinodal. Eso no significa que no se les dé voz, significa que ellos hablan en otros ámbitos, pero eso es algo que pasa, ha pasado y pasará. Pero la sinodalidad no silencia a nadie, porque entonces no sería un proceso sinodal. En la Asamblea de Praga, ya en la segunda fase que se acaba de celebrar, se están celebrando también la Asamblea de Oriente Medio en Beirut, se ha celebrado la Asamblea de Asia en las Islas Fiji, queda todavía parte de la Asamblea de América Latina. Bueno, pues en todas estas asambleas se está recogiendo el sentir de lo que ha sido hasta ahora el sínodo. No hay documentos propiamente dichos, porque a partir de ahora lo que se trabaje serán ya en los instrumentum laboris de las asambleas de octubre de 2023 y octubre de 2024, pero se ha recogido todo ese sentir y se ha evidenciado una iglesia
que tiene sus diferencias y que por eso no pasa nada. Leía esta mañana que los obispos de Oceanía han manifestado que ellos tienen una manera de ser que se muestra y se manifiesta en las formas de manifestar su fe y en las maneras de vivir su iglesia. Eso mismo se evidenció en el Sínodo de la Amazonía. Tenemos iglesias orientales cuyos ritos son distintos al nuestro, pero son católicos. A ver, eso no significa nada, no hay una comunión rota, ni muchísimo menos. Al revés, hay una riqueza en la diversidad y tenemos que caminar para entender que la unidad y que la comunión no significan tener que ir todos vestidos del mismo color. Es decir, caminamos hacia una iglesia que se va a mostrar diversa, pero diversa en comunión, diversa en la unidad. Va a costar un poquito, eso no se puede negar y es evidente, pero bueno, ningún cambio es fácil, ningún cambio es rápido, todos en nuestra vida necesitamos en algún momento un proceso de adaptación, pues es ese proceso que estamos viviendo ahora, pero que lo estamos viviendo todos juntos. En la vida religiosa hay una serie de puntos que habría que empezar a considerar, vamos a decir así un poquito, por ir avanzando de alguna manera, aunque ya os digo que nosotros no tenemos, vosotros en la vida religiosa y en la vida laical, como iglesia en conjunto, no tenemos que dejarles resueltos los problemas a los que vienen detrás, pero sí, os repito, mostrarles que el cambio a mejor es posible. La vida religiosa atraviesa una realidad. Bueno, pues no hay vocaciones a la vida religiosa, no hay vocaciones a la vida eclesial, pero bueno, también es verdad que tendríamos que hacernos, yo creo que tendríamos que ser un poco valientes y empezar a plantearnos si la cuestión no es decirnos o no es preguntarnos que por qué no hay vocaciones a la vida religiosa o por qué no hay vocaciones a la vida de la iglesia en general. Habría que ser valientes y preguntarnos, ¿acaso es que ya no hay iglesia para ciertas vocaciones? Quizás ahí estaría la pregunta y una clave, ¿no? Porque eso nos permitiría empezar a ampliar la mirada. ¿Por qué hay personas que se acercan, son rechazadas? Hay personas que vienen, no se las admite. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿No? Sería una cuestión también interesante porque, bueno, la realidad que tenemos es, sobre todo en Occidente, la realidad de ir, digamos, hacia abajo. Es verdad que en otras iglesias, Hispanoamérica, África, Asia, eso no pasa. Al revés, es todo lo contrario, pero sería bueno que intentásemos averiguar por qué nos pasa esto a nosotros. Es decir, vivimos en un contexto, el occidental, que evidentemente, y permitirme la expresión coloquial, está de capa caída. Hemos vivido de una manera muy feliz, sin ser conscientes de muchas consecuencias que iba a traer esa supuesta felicidad y que ahora las estamos pagando. Y es evidente que todo eso nos va a pasar factura en todos los aspectos de la vida, también en la vida religiosa, en la vida eclesial. Pero bueno, tampoco estaría de más plantearnos en algunos momentos qué es, dónde ponemos nosotros algunas veces alguna traba o qué inconveniente creamos o a quién no aceptamos en muchas ocasiones, ¿no? Creo que sería interesante. Sobre todo, lo que pasa es que esto no querría tocarlo mucho porque por lo que habéis dicho, os van a hablar en la próxima charla, pero sí que es muy importante de cara a una iglesia sinodal y de cara a una vida religiosa afectada positivamente por esa sinodalidad, empezar a hacer ciertos planteamientos en clave intercongregacional. Es decir, unir fuerzas en una palabra. Tenemos X congregaciones, tenemos un carisma muy similar, con una espiritualidad que evidentemente compartimos, vamos a unir fuerzas en tal campo. Nosotros, por ejemplo, pues no tenemos ese carisma común, pero en cambio tenemos puntos donde, yo que sé, una obra social se puede llevar a cabo, vamos a por ella. Es decir, vamos a trabajar lo más juntos que podamos, siempre y cuando el carisma lo permita y la espiritualidad en la misma línea, mucho mejor. Cuando eso no se dé, al menos vamos a buscar objetivos donde por separado haríamos pero poco
pero donde unidos vamos a hacer mucho más. En este mundo vivimos y sobre todo lo que marca es el testimonio, ese testimonio de unidad, ese testimonio de buscar el objetivo y aunar fuerzas y esfuerzos para que eso pueda salir adelante. Eso es un verdadero testimonio en el mundo que nos toca vivir hoy, que es de por sí muy individualista, sumamente individualista, y encima solo ha faltado la pandemia para vernos todavía mucho más marcados en ese individualismo. Podemos hacer, sin duda alguna, un discernimiento común con una visión apostólica. Eso da igual el carisma que se tenga, se puede hacer perfectamente, se puede vivir, se puede incluso programar algún tipo de reunión, de retiro, incluso para compartir estas inquietudes, se puede hacer perfectamente. El discernimiento se puede llevar a cabo perfectísimamente, aunque no se comparte el carisma, porque el discernimiento al final nos va a indicar por dónde nos lleva el Espíritu, y el Espíritu, si nos ha guiado desde cientos de años que a lo mejor tienen nuestras congregaciones, nos va a seguir llevando ahora hacia un objetivo común, por un camino que tenemos sin explorar, pero que está ahí. La fragilidad, por ejemplo, y la vulnerabilidad son elementos que no se pueden pasar de ellos en la reflexión que hagamos, sea intercongregacional o congregacional directamente, pero la fragilidad y la vulnerabilidad, conocernos en ese aspecto, profundizar en ese aspecto, nos hace paradójicamente fuertes dentro de lo que hay. Vivir con audacia, a lo mejor prácticas que nosotros no conocemos, pues porque nuestra cultura no va por ahí o porque no se ha dado el momento de vivirlas, pero estar atentos a qué movimientos hay en la vida religiosa de otros países, de otras culturas, y ver qué podemos aprender de ellas. En este momento lo que más nos va a ayudar es aunar esfuerzos, luchar por la transparencia, sobre todo luchar por la transparencia, no tener miedo a que algo nuevo está sonando, no lo notáis, como nos dice Isaías, como solemos leer en Adviento, y sobre todo tener la convicción de que el Espíritu nos guía, de que el Espíritu, no es que el Espíritu vaya abriendo camino y nosotros siguiendo, sino que el Espíritu nos acompaña en el camino que nosotros estamos empezando a recorrer. La sinodalidad no es un todo, ¿vale? La sinodalidad no es una reforma por reforma, no es un lavado de cara, no es un pintar la fachada. Requiere un esfuerzo porque la Iglesia en este momento requiere eso. Requiere esa fuerza, esa convicción, ese fiarnos de un espíritu que nos acompaña, porque evidentemente sí, hemos llegado hasta el siglo XXI, pero las condiciones en las que ha llegado la Iglesia, en Occidente al menos, hasta el siglo XXI, no son las mejores. Y tenemos que mejorar para seguir siendo testimonio del Evangelio que Jesús nos dejó. Bueno, yo hasta aquí tenía más o menos preparado. Ahora me gustaría saber vuestras opiniones y vuestras preguntas. Si queréis abrir cámara o no, yo eso ya no me meto, lo que digáis, pero me gustaría responder a vuestras preguntas o a vuestras críticas, que yo acepto todo, no os preocupéis. No me digáis que no tenéis preguntas. ¿Nadie quiere preguntar o comentar? Cristina, yo te hablo desde Azpeitia. Sí, no tenemos preguntas porque ha sido muy clara. No, siempre surgen preguntas, no hagas caso, eso es lo que tú te crees, siempre surgen preguntas. Sí. A lo mejor rebobinando un poco nos sale alguna, pero en principio mucho. A mí me ha gustado especialmente el tema de la transparencia, es decir, es imprescindible caminar juntos, sabiéndolo todos, casi todo, vaya,
digamos que todo a lo mejor es imposible, pero sí que haya mucha sinceridad, una relación muy sana. Eso me ha gustado mucho porque sí, creo que es una condición. No se puede caminar así como con el forro puesto. Sí, sí, sí. Muchas gracias, muchas gracias. A vosotras. Sí, ¿se puede ya? Sí, sí, te oigo, Donostia. Sí, aquí los que estamos en la conferencia de Donosti, escuchándote y viéndote. Has dicho muchas cosas, pero por citar algunas, comentabas que era importante que podamos ir profundizando en la fase diocesana que ya hemos hecho. Aquí se ha recogido en un encuentro de diócesis y bueno, pues fue como la llegada del nuevo obispo y muchas personas. Perdona, o estáis haciendo mucho ruido o algo, es que se oye con muchísimo ruido de fondo. ¿Puedes hablar? A ver, por favor, si te oigo mejor. Sí, parece que ya haces algo ruido. Sí, dime. Le decía que cuando llegó el siguiente paso de lo que decías en la fase diocesana, de cómo seguir, ¿verdad? Pues llegó cuando el nuevo obispo hizo su presentación, y además de una manera muy acogida por la gente que estuvo allí, lo que estuvimos. Y entonces, ¿qué pasos se están dando en los diversos lugares para seguir profundizando? Al mismo tiempo nos llegó un documento de la fase continental. ¿Habría que profundizar también ahí o de alguna manera simplemente recoger y saber de qué va y no mucho más? Bueno, y luego pues hablabas también de la inteligencia emocional, de la importancia que iba teniendo para todo el tema de la formación permanente y en ese sentido también de la transparencia, ¿no? Y de la diplomatura, pues para ir trabajándolo. Bueno, pues sobre eso si pudieras contar alguna cosa más también. Vale. Bien, por ahí. Bien, a ver, has hecho muchas preguntas, cosa que te agradezco. Se ve que estáis ahí en grupo y ha funcionado muy bien lo de ir transmitiendo las preguntas. A ver, cuando digo seguir profundizando en la fase diocesana, me refiero al hecho de tener encima la síntesis que haya salido en cada diócesis. Han salido cosas realmente muy similares, pero no os creéis que solo en España, han salido cosas muy similares en todo el mundo, que ha sido un signo evidente de que verdaderamente el espíritu estaba soplando y alentando. Entonces, tener delante la síntesis diocesana es importante porque los primeros cambios que habrá que dar en la Iglesia serán en la Iglesia que tenemos más próxima. Nuestra primera Iglesia, vamos a decir así, es la Iglesia diocesana, porque es donde vivimos. Entonces, para que esos cambios se vayan viendo, es necesario que en ese documento que tenemos de la síntesis diocesana de cada diócesis, lo tengamos presente para ver cómo vamos haciendo realidad eso que se plasmó en ese documento. ¿Por qué? Pues por lo que os digo, es que el primer cambio tiene que venir por ahí, porque solo por los primeros cambios en la iglesia más cercana iremos notando realmente lo que es un cambio hacia una iglesia sinodal. Yo os aconsejaría, por si no lo tenéis todavía o no lo habéis podido descargar, que en la web de la diócesis tiene que estar también el documento que creamos para la fase continental. Si no lo tenéis o no tenéis acceso, lo venden en las librerías religiosas porque es como un cuadernillo y nada, debe costar un par de euros o 3, una cosa así. Pero ahí es muy importante porque precisamente ese documento se hizo recogiendo todas las síntesis de todo el mundo. Es decir, ahí tenemos una visión de conjunto de por dónde quiere ir la Iglesia, de por dónde vemos
laicos, religiosos, sacerdotes, todos los que hemos participado, por dónde tiene que ir la Iglesia. Por lo tanto, ese documento de la fase continental nos abre el horizonte hacia lo que todos buscamos, y el de la fase diocesana nos concreta sobre todo en esos cambios como más necesarios al nivel de cada diócesis, porque no todas las diócesis van a tener ni las prioridades ni las necesidades iguales todas. Entonces, con esos dos documentos, la síntesis de la fase diocesana y el documento de la fase continental, se puede ver muy bien y se puede ir trabajando por dónde hay que ir para hacer poco a poco, porque va a costar, pero poco a poco ir teniendo una iglesia con una forma sinodal. Los pasos que se están dando por ahí van en esta línea, porque es lo primero que hay que cambiar y es un poco lo que se sigue trabajando en algunas iglesias. Por ejemplo, la de Hispanoamérica es que realmente ya tenían mucha fase, nuestra fase diocesana, ellos la llevaban trabajando desde hacía mucho tiempo, porque ellos van muy avanzados en este campo, pero no obstante se han adaptado a las formas también de trabajo y a las velocidades de trabajo, cosa que me parece que es un ejercicio muy de comunión. Es decir, aunque nosotros hemos reflexionado con todo esto, ya llevamos años, vamos otra vez a volver para ir todos al mismo paso y haciendo todo a la vez. Me parece que es una opción interesante también y un ejemplo de lo que es un poco también la comunión muy práctica, pero una comunión práctica. Pero sobre todo esos dos documentos por una parte. Luego, para que la Iglesia, la transparencia, es que os decía que la transparencia, por supuesto, en todo lo que sean cuestiones económicas, faltaría más y hasta ahí podíamos llegar. Pero luego es que vivimos en una Iglesia que ha hecho mucho oscurantismo de todo el problema de los abusos. Y no solo de los abusos sexuales, que por supuesto que también, y que es lo más degradante que podía haber llegado a pasar. Pero se ha hecho también oscurantismo del abuso de poder en general, del abuso espiritual, del abuso de conciencia, del abuso laboral, por supuesto de los abusos sexuales. Y eso es algo que tenemos que aprender a corregir y que tenemos que aprender a afrontar y a enfrentar, porque en realidad no se trata de meros errores, o no sé, como antes me han mandado una cosa y decían que se trataba de un problema moral. No, no es un problema moral. Mire, si usted viola a una persona, es un delito y punto y raya y se acabó. Y me da igual que la persona tenga 8 años, como que tenga 18, como que tenga 40. Es decir, en este caso hay que ser consecuentes. No estamos hablando de errores, no estamos hablando de cuestiones simplemente morales, que también, pero no solo eso, sino que estamos hablando de delitos cometidos contra terceras personas y cometidos a sabiendas de que se estaban cometiendo y cometidos causando todo el daño posible a esas personas, con unas circunstancias para arrastrarlos el resto de su vida, con unas lacras psicológicas tremendas, con unas personas que tienen muchas veces verdaderos problemas para convivir en familia por lo que les ha pasado. Entonces, por ahí hay que ir hacia la convicción de que eso hay que erradicarlo, que no solamente es cuestión de ay, qué pena y pedir perdón. Sí, hay que pedir perdón, pero hay que pedir perdón con las consecuencias, es decir, el que lo ha hecho que lo pague, así de claro. Y si para eso la Iglesia tiene que vender hasta la última piedra para recompensar a las personas o para ayudarles en los procesos de recuperación, pues oiga, se vende, que en Boston lo vendieron y ahí siguen funcionando y gracias a eso pues hay muchas personas que han podido por lo menos encauzar su vida. Porque teníamos que aprender que la mayoría de las víctimas no quieren abandonar la Iglesia porque se sienten Iglesia pese a lo que ha pasado en ella. Entonces, es una cuestión que tenemos que replantearnos muy seriamente, el de una transparencia que nos lleve a saber de verdad lo que pasó, porque solo sabiendo lo que pasó podremos evitar que vuelva a pasar. Y para eso, para quienes ahora se están formando, decía que os he dejado en el chat la dirección, un enlace a la página web
de la Universidad Gregoriana en Roma, que es la que tiene una diplomatura, dura 6 meses, que la están ampliando a otros idiomas para la prevención de los abusos sexuales. Todo esto ahora se está ampliando también porque en la formación se están metiendo otras cuestiones para detectar otro tipo de abusos. Y en concreto la inteligencia emocional lo que permite, porque hay muchas personas que han sufrido abusos que no han sido sexuales, pero que no sabían expresar lo que les pasaba. No estaban preparadas para saber expresar y decir qué es lo que les pasaba, porque psicológicamente estaban en manos de su agresor. Entonces, la inteligencia emocional nos capacita, entre otras muchas cuestiones, nos capacita para saber expresar lo que nos pasa en cada momento y para ser capaces de pedir ayuda. Y también nos capacita para, en un momento dado, detectar que a alguna persona cerca de nosotros le pasa algo que es incapaz de expresar, por una serie de señales que emitimos con el lenguaje corporal de forma inconsciente, pero que a una persona que sabe leer eso le permite detectar que a esa persona le está pasando algo y por lo tanto le puede ayudar. Por eso son cuestiones que hoy en día, sobre todo en la formación de los noviciados, tiene que darse por obligación, pero sobre todo en la formación continua también, porque por aprender estas cuestiones no nos va a pasar nada y vamos a poder ayudar mucho. La inteligencia emocional no es algo, tiene que ver con la afectividad, pero tiene que ver con una afectividad sana que nos ayuda sobre todo a expresar, a estructurar en nuestra mente qué nos pasa para comunicar y sobre todo para saber expresar, pedir ayuda en un momento determinado, porque todos hemos tenido a veces experiencias en la vida de decir esta frase de es que no sé, me pasa algo pero no sé cómo expresarlo, ¿no? Bueno, eso a un nivel más elemental se puede expresar así porque ya estás diciendo mucho, pero ya cuando hay una cuestión de un maltrato psicológico, sobre todo debajo, es muchísimo más difícil de expresar. Por lo tanto, tener una formación, aunque sea mínima, en ese campo es muy importante para todos y sobre todo de cara a la transparencia, porque evita que haya mucho oscurantismo en toda la cuestión de los abusos de cualquier tipo en la Iglesia. No sé si os he respondido bastante. No sé, Donostia, ¿os he respondido? ¿O queréis alguna cosa más? Sí, a mí sí me ha respondido. Muy bien, además. Lo único que, como has dicho, muchas cosas se pueden seguir preguntando, ¿verdad? Sí. Estabas con la clave intercongregacional y luego la clave también de fragilidad, vulnerabilidad. Creo que son dos claves serias de la vida religiosa. No sé cómo decías. ¿Acaso es que no hay iglesia para ciertas vocaciones? Esto también es importante. Bueno, por ahí alguna otra cosa más, o quisieras expresarlo, ya me gustaría un poco más ampliamente, porque has citado, pero con algún ejemplo. Sí, perdona, he entendido bien lo de que no hay iglesia para algunas vocaciones, pero lo que has dicho antes no lo he entendido muy bien. Bueno, dabas dos claves o dos pistas, ¿verdad? Sí. La intercongregacional, sí. Por una parte, y luego la importancia de asumir la fragilidad y vulnerabilidad, porque esto nos iba a ayudar. Vale. Bueno, expresar un poquito más eso. Sí, ya está. Vale, ahora gracias. Es que no había oído bien la primera parte. Lo de intercongregacional me refiero al hecho de que, a ver, ¿cómo diría yo? Esperar un momento. A ver, para todos, la dirección del curso está arriba de todo del chat. Arriba, subir el chat hasta arriba y está
Os he saludado, hola a todos, buenas tardes desde Zaragoza y os voy a poner un enlace que empieza por unigre.it. Eso es el enlace para el curso de la Gregoriana. Lo tenéis arriba del todo en el chat, ¿de acuerdo? Bueno, ahora sigo respondiendo. Vamos a ver. Lo de intercongregacional me refería al hecho de que muchas veces funcionamos como si tuviéramos que sobrevivir por nuestros propios medios a todo lo que se nos presenta ahora y que nos vemos incapaces, pues porque no somos bastantes, pues porque no podemos mantener, por ejemplo, un patrimonio que tenemos o por toda la cuestión que nos lleva sobre todo el que somos menos número que antes. Lo de intercongregacional es algo que trabajan mucho las congregaciones religiosas que están en el norte de Europa, que generalmente son congregaciones que nacen en esos territorios y por allí se quedan, pero que ya llevan mucho tiempo de práctica. Entonces, ¿qué han hecho, por ejemplo? Algo que aquí se ha hecho desde hace unos años, pero que todavía queda, ¿no? Si estamos 4 colegios juntos, pues uno nos dedicamos a preescolar o como se llame ahora, infantil y no sé qué, otros hacen la ESO y otros hacen el bachiller. Es decir, aunar fuerzas, ¿no? Porque solos no podemos hacerlo todo, todos los colegios no podemos con todo, pero eso ha sido una fase muy pequeñita, por ejemplo, es un ejemplo que pongo que se ha podido hacer. Sin embargo, para cuestiones que puedan servir, sobre todo de cara a futuro, de cara a mostrar que somos capaces de conseguir cuestiones y de aventurarnos en cuestiones porque creemos en lo que hacemos, que en finales de cuentas es lo fundamental, es un trabajo ya más intercongregacional a nivel, por ejemplo, de compartir realmente carismas y espiritualidades. Es decir, por supuesto que no todas las congregaciones dedicadas a la enseñanza, no todas las congregaciones dedicadas al mundo sanitario, por ejemplo, vais a tener que uniros para todo, no, pero sí que habrá cuestiones que se podrán alcanzar más fácilmente si en vez de ir la congregación A, la congregación B y la congregación C, va la congregación A, B y C. Es decir, que A más B más C se convierta en la ABC que puede solucionar o que puede abordar esta realidad. Incluso os decía que a nivel de espiritualidad, la espiritualidad, cada congregación tiene su espiritualidad, pero en el fondo cuando arrastramos, suelo decir yo que todos tenemos una espiritualidad común, que es la espiritualidad del Evangelio, ¿no? Entonces, con eso, trabajar eso de manera que nos permita, digamos, de alguna manera mostrar una unidad de testimonio que evidencie que no vamos cada uno por libre, porque muchas veces resulta, es un poco como si caemos a veces, pero todos los laicos también, por otra parte, por eso hablo en plural, porque me incluyo yo desde el mundo laical. Caemos muchas veces no sé cómo deciros, en una especie de activismo por mostrar y por evidenciar que, fíjate tú, somos capaces de todos y que aquí lo podemos ver, ¿no? Entonces, a ver, hay un activismo sano y hay un activismo que no es sano. El activismo sano supone aunar fuerzas y hay un activismo por tener una sensación de que somos irrelevantes y nos lleva a consumir una de fuerzas para al final conseguir muy poco. Pues vamos a vivir ese activismo de una manera muy positiva y vamos a aunar fuerzas. Y entonces, aunando fuerzas, ese activismo se convertirá en positivo y encima seremos capaces de mostrar un testimonio, vamos a decir, común para todos. Creo que por ahí tendrían que ir lo que es intercongregacional, que no se trata tanto de renunciar a todo lo que hemos hecho y fundirnos y refundirnos en algo que al final acaba siendo nada, preservando nuestras peculiaridades, preservando lo que es propio de nuestro carisma, pero también renunciando a ese activismo por seguir figurando, por seguir existiendo y aunando fuerzas para que eso realmente se pueda llevar a la práctica de una manera además muy testimonial. Eso por una parte. Luego, lo de la fragilidad y la vulnerabilidad. Yo creo que en eso, a ver, no hemos salido del todo de la pandemia, no hemos salido del todo, pero bueno,
vamos a decir que ya hemos salido. Pero yo creo que todavía no hemos tenido, no ha pasado el tiempo suficiente como para ser capaces de hacer una reflexión honda y profunda de lo que ha supuesto la pandemia en nuestra vida. Es verdad que hemos aprendido que nos las dábamos de muy listo y algo invisible nos ha podido, y que nos ha podido como humanidad. Es decir, nuestra fragilidad se ha puesto en evidencia, ¿no? Ya no eran solo frágiles y pobres los demás, todos, cada uno de nosotros hemos visto nuestra vulnerabilidad, nuestra fragilidad y nuestra pobreza como seres humanos realmente. Y yo creo que de ahí tenemos que aprender la lección de que, primero, algo que también ha mostrado la pandemia, entre comillas, y de una manera peculiar, pero que podemos convertir todavía nosotros en más positivo, es que juntos podemos salir. No hemos salido mejores, evidentemente, ni saldremos mejores de ninguna por nuestra individualidad marcada y absoluta, no saldremos mejores de ninguna, pero sí que aunando esfuerzos hemos sabido que podíamos salir adelante. Esto de llevarlo a la práctica ahora, solo ya con el ser conscientes de que somos vulnerables todos, creo que eso ya tendría que ser una lección lo suficientemente importante como para hacernos sentir la necesidad de cuidarnos los unos a los otros, como para hacernos sentir no que todos somos necesarios, al revés, que todos somos imprescindibles en el cuidado del otro. Es decir, que yo ya, eso que decíamos antes, o que decía San Agustín, de que el que te creó sin ti no te salvará sin ti, podríamos decir ahora que no nos salvaremos nadie solos si no contamos con el compañero de al lado, con el amigo de al lado y con el desconocido de al lado. Esa vulnerabilidad es la que nos ha tenido que dar una lección total y absoluta de lo entrelazada que es nuestra vida y lo entrelazada que tiene que vivir nuestra vida con la del prójimo. Con la del prójimo que hoy en día, y gracias a las redes sociales, a Internet, es un prójimo que puede estar a miles de kilómetros, pero que es un prójimo que en un momento determinado puede necesitar sencillamente un tiempo de conversación que nos permiten estos medios, un tiempo de aproximación en la distancia que nos permiten estos medios. Es decir, no solamente toda la fragilidad y toda la ayuda que podamos nosotros que hemos sentido, y con esa fragilidad la ayuda que podamos hacer tiene que ser una ayuda de ponernos la cota muy alta, sino que hemos tenido que aprender que la ayuda más inmediata, la ayuda del un simplemente ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Es una ayuda que nos ayuda, valga la redundancia, a ver nuestra vulnerabilidad en relación con las otras, y al juntar las vulnerabilidades y las fragilidades es cuando nos vemos que somos capaces de juntos poderlo superar o llevar, que muchas veces ya es bastante para seguir adelante. Y luego cuando decía que no hay vocaciones que nos planteamos siempre que no hay vocaciones y que a lo mejor teníamos que arriesgarnos a preguntarnos que lo que no hay iglesia es para algunas vocaciones, por el hecho de que hay personas a las que no se les admite. Por ejemplo, esto vamos a dejar una cuestión antes clara. Hay congregaciones religiosas que sí admiten a personas de diversidad sexual y las admiten plenamente. Es algo que se ha discutido en los capítulos, es algo que se ha acordado en los capítulos generales y desde ese momento no hay problema. Pero hay en otras congregaciones que el hecho de la diversidad sexual sigue siendo un problema, y en la Iglesia una persona, un hombre que se manifieste abiertamente homosexual no tiene cabida en un seminario. Por lo tanto, hay personas que dentro de la diversidad sexual tienen auténtica vocación sacerdotal, auténtica vocación a la vida religiosa, en cambio se les ponen muchos inconvenientes e incluso se les enseña la puerta de salida por su condición sexual. Y eso en el fondo no deja de ser una incoherencia, porque la Iglesia pide a los homosexuales fuera de ella que vivan
como no se les consiente vivir dentro. Es decir, se les dice que son aceptados, que son admitidos, pero tienen que vivir en la castidad. Bueno, pues ¿por qué no admite la Iglesia dentro de ella que los homosexuales vivan en castidad? Sería algo tan fácil como eso, ¿no? Son cuestiones que nos tendremos que llevar a preguntar y llevar a plantear de una manera muy seria, porque hay muchísimas personas que sufren mucho por esa realidad y por cambiar un lenguaje que en el catecismo de la Iglesia Católica es profundamente insultante para esas personas, y sobre todo hacerlo saliéndonos del siempre admitido campo de la moral y entrando en el campo de una antropología cristiana muy renovada. Tenemos que renovar mucho y lanzarnos mucho con la ayuda del Espíritu hacia una nueva comprensión de la antropología cristiana, y sobre todo partiendo de una cita del Evangelio de Juan, que a mí me parece que es incuestionable en cuanto a la inclusión de todos, ¿no? Cuando en Juan 1,14 dice Juan, el Verbo se hizo carne. En esa carne asumió todo, toda diversidad, toda diferencia, toda condición humana. La asumió esa carne, ese Verbo que se hizo carne, y dentro de poco más de 40 días estaremos conmemorando que esa carne murió en la cruz, y en esa muerte en la cruz asumió también la vida de todos, no hizo distinciones. Por lo tanto, creo que nuestra responsabilidad como cristianos es empezar a hacer una profunda revisión de muchas cosas que hemos sostenido hasta ahora. No sé si os ha servido de respuesta. A ver, me preguntan aquí mientras tanto, hay aquí una pregunta que dice, ¿no crees que la vida religiosa está muy frágil, cansada, vulnerable, y eso mismo nos hace sentir resistencia a la novedad, a la desinstalación, para subirnos al tren de algo nuevo está brotando? Mira, esto es como todo en la vida. Tú decides si quieres vivir en la vida. Todos, hay un momento en la vida en el que todos tengamos la vida que tengamos, tenemos que decidir si nos amargamos y nos resignamos, que es una palabra totalmente contraria al cristianismo. La resignación y el cristianismo no tienen nada que ver, y nos resignamos, por lo tanto, vamos a pasar el tiempo como mejor podamos y mira, nos moriremos y ya está. O si precisamente por un compromiso que hemos adquirido de corresponsabilidad en nuestro bautismo, tenemos que hacer lo posible para que lo mismo que nosotros, cada uno de nosotros en nuestra vocación, nos encontramos un legado que otros nos habían dejado, pues tengamos que adoptar la resolución de no estamos en el mejor momento, no estamos en la mejor situación, pero no podemos dejarles al futuro que venga detrás, sea quien sea como sea, no les podemos dejar el legado del derrotismo. Yo creo que eso sería lo peor que podríamos hacer. Caer en el derrotismo de pensar mi vida no ha merecido la pena, nada de lo que han hecho nuestros antepasados ha merecido la pena, y a los que vengan detrás les vamos a decir que nada merece la pena. Yo creo que eso no se lo merece nadie, ni siquiera que nosotros nos planteemos esas cuestiones. Creo que podemos tener malos ratos y malos días, pues por supuesto, faltaría más, que no somos perfectos, que somos seres humanos, que somos de carne y hueso, ¿no? Pero sí que adoptar un poco un espíritu que no nos lleve a pensar que nada pasa o que esto se solucionará solo, sino a estar abiertos a no caer en ese derrotismo, porque a los que vengan detrás les tenemos que dejar el mensaje de que algo bueno todo el mundo es capaz de hacer y todo el mundo es capaz de legar. Esperar, me están diciendo que no ven arriba, pues es el cuarto chat, que el mío empieza por C, 1, 2, a ver, subir, ¿quién me lo dice? ¿Alguien me lo está diciendo? El que me lo diga, que suba el chat hasta arriba del todo y verá, hola a todos. Después, buenas tardes desde Zaragoza. Tercero, os voy a pasar un enlace para que ya lo tengáis porque es muy importante. Y detrás de ese está y empieza por unigre. Es que estoy intentando copiarlo, pero no me deja copiarlo. A ver si lo puedo poner ahora.
en el chat comienza por la letra F, que dice: estos comienzos son muy simpáticos. Y no se puede subir más arriba. Bueno, pues lo acabo de colgar otra vez. Lo acabo de poner otra vez en la respuesta, ¿vale? Lo voy a poner otra vez abajo. Sí, ahora sí. Lo voy a poner otra vez abajo, por si acaso. Lo cuelgo 2 veces, ¿vale? Para que se pueda ver en todos, ¿vale? Ahora sí está, ¿eh? Vale, pues ya está. Vale, me alegro. A ver, más, bueno, Donostia, no sé si os he respondido. Si queréis algo más u otro, si queréis cualquier otra cosa más, pues decírmela. Preguntarme. O comentarme, lo que queráis. Si hay otra pregunta en el chat que Sí. dice hay otros que han estado muy sí. mal. Sí, hay otros que han estado muy mal y lo han superado, ¿por qué nosotros no? Claro, es que eso es un poco la idea, ¿no? Vale, en todas épocas se ha pasado mal. Lo que pasa es que, claro, lo que más nos duele es lo que pasamos nosotros ahora porque nos afecta de lleno, ¿no? Pero realmente, pues sí, ha habido épocas muy malas y se han salido de ellas. Y quizás esas épocas malas han servido pues para, si me permitís la expresión coloquial y adjudicándola a toda forma de vida en la Iglesia, me refiero, esos tiempos, esas épocas en las que se ha pasado mal, nos deberían servir para quitarnos de encima muchas tonterías que hemos pensado muchas veces o que hemos llegado a convertir en cuestiones de capital importancia y que no la tienen. Ahí habría que, no sé, a lo mejor estos tiempos sí que son unos tiempos un poco de sanación y de depuración. Y pasarlos, pues no nos gusta, pero no está mal pasarlos si nos sirven para reflexionar y para purificar nuestras formas de vida, sean las que sean. ¿Alguien tiene más preguntas? ¿Alguna cosa más? ¿Algún comentario más? Ahora. Sí, a mí me ha gustado mucho escucharte y me ha hecho pensar en lo que dijo Papa Francisco, hablando de la vida religiosa, que debemos mirar el pasado con gratitud, acción de gracias, el futuro con esperanza y el presente vivirlo con pasión. Y todo eso de lo difícil y lo vulnerable, y yo creo que somos conscientes de eso, pero dijiste también algo que a mí me llama mucho la atención y creo que es verdad. Algo nuevo está surgiendo y vamos hacia una forma de vida religiosa que quizás no veamos, pero que está como germinando. Y cuando hablas de aunar esfuerzos, también en eso creo que nos podemos ayudar a ver eso nuevo, que no siempre aparece y no es evidente, pero ahí está. Y cuando se trabaja con laicos, por ejemplo, que quieren vivir nuestra misión y nuestra espiritualidad, si lo tomamos en serio, puede ser también una llamada del Espíritu que quiere que inventemos una nueva manera, no por necesidad o utilitarismo, sino porque Él llama, y a todos en diferentes estados de vida. Gracias. Sí, es que esa es la cuestión, ¿no? No se trata de hacer de la necesidad virtud, que solemos decir muchas veces para conformarnos, ¿no? Sino de asumir que es la realidad que nos toca vivir y esa realidad que nos toca vivir, llenarla de esperanza. Y la esperanza es una apuesta a largo plazo, porque el optimismo se acaba muy pronto, el optimismo te dura hasta que consigues o no consigues algo, con lo cual en la vida, sobre todo en la Iglesia, que el movimiento es muy lento y el tiempo es muy lento, el optimismo no tiene cabida, pero sí tiene cabida la esperanza. Y vivir la esperanza y vivir en esa clave de esperanza nos permite no solo asumir la realidad que tenemos, sino empezar a proyectarnos, aunque sea mínimamente, hacia ese futuro que no conocemos, pero que sabemos que está ahí. Y un futuro en el que no estaremos solos, sobre todo. O sea que sí. ¿Alguien más tiene algún comentario?
Bueno, como comentario, Sí. me ocurre que consideran un poco los diferentes aspectos en los que somos iglesia, ¿no? Cada diócesis es iglesia, cada parroquia es iglesia, cada familia es una iglesia. Y dentro de la iglesia todos participamos, todos somos iglesia. Nada más como comentario. Sí, tienes razón. Es que todas estas realidades de las que hablamos se pueden vivir a todos los niveles y cada uno en la vida que tiene, ¿no? Y por lo tanto, iglesia es desde lo más pequeñito hasta lo más grande. Y eso es una de las grandezas que tenemos y que algunas veces, sinceramente, es algo que nos cuesta ver y que nos cuesta aceptar, pero esa es la grandeza que tenemos, que desde lo más pequeñito somos iglesia. Y eso es algo tremendamente bueno. Gracias por el comentario. ¿Alguien más? ¿Tiene algún comentario, pregunta o algo? Espero haberos ayudado al menos a reflexionar y a daros unas claves para que podáis pensar durante unos días. Pues bien, vamos a terminar esta sesión agradeciendo a todos vosotros un buen número de participantes. También pues a Cristina por la fluidez con que ha expuesto todo, por lo que queda en nosotros y también por lo que quedará en YouTube, pues para beneficio de muchos más. Gabon guztioi eta hurrengora arte.